Mis hermanos, es un placer estar de vuelta en la mañana de hoy para dar la contraparte de lo que vimos en el día de ayer, en la mañana de ayer, acerca de la verdadera feminidad. Ahora vamos a estar hablando acerca de la verdadera masculinidad, pero vamos a pedirle al Señor que venga por su Espíritu, bendiga su palabra y nosotros todos podamos ser edificados. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor, tu bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que tanto Noé como nuestra querida hermana Mimi estuvieron compartiendo acerca de lo que el Seminario Reformado Latinoamericano está haciendo en tantas sedes diferentes. Alabamos tu nombre, Señor, por la manera como has bendecido este ministerio y te rogamos que tú continúes, oh Señor, trayendo hombres que se quieran preparar para ser buenos pastores y predicadores de nuestra generación. Sé con nosotros ahora, oh Señor, danos de tu gracia, porque te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Permítanme compartirles una historia como las que nos contaban cuando nosotros éramos niños. Había una vez un poderoso león, reconocido por todos como el rey de la selva. Su rugido resonaba en todo el territorio y su presencia imponía respeto sobre todos los animales. Sin embargo, un día unos cazadores lograron atrapar al león y lo encerraron en una jaula. Y desde ese momento, aunque seguía siendo el mismo animal por naturaleza, poco a poco comenzó a perder su capacidad de liderar como lo hacía antes. A medida que pasaba el tiempo, los cazadores comenzaron a ponerle etiquetas al león. Es peligroso, agresivo, dominante. Afirmaban que era necesario mantenerlo en la jaula para proteger a los demás animales. Al final, muchos llegaron a creer que el león nunca había sido realmente un líder, sino más bien una amenaza. Y mientras tanto, el león comenzó a cuestionar su propia identidad. Los cazadores le decían que ya no era necesario que rugiera, que sus garras y colmillos eran peligrosos, que debía someterse y que debía conformarse a una nueva realidad. Así que poco a poco el león comenzó a dejar de rugir, sus garras se volvieron inofensivas y comenzó a comportarse más como un cordero que como el rey que una vez fue. ¿Le suena familiar esta historia? Tristemente, esta historia refleja lo que ha estado sucediendo con la verdadera masculinidad en nuestra cultura. Los cazadores del feminismo radical han estado intentando sistemáticamente de encerrar la verdadera masculinidad bíblica en una jaula, etiquetándola de peligrosa, agresiva e incluso innecesaria. Se ha socavado el liderazgo masculino y se ha reconfigurado la identidad del hombre, alejándola obviamente de su propósito y diseño según la mente de Dios. En el año 2018, la Asociación Estadounidense de Psicología, APA por sus siglas en inglés, emitió sus primeras pautas para asesorar a hombres y niños, afirmando, escuchen, que la ideología masculina tradicional, es decir, lo que a través de siglos nosotros hemos pensado que un hombre es y lo que un hombre debe hacer, es psicológicamente dañino. Hoy en día, el concepto de masculinidad tóxica es comúnmente utilizado para denigrar cualquier forma
de liderazgo masculino, y como bien señala Nancy Pearcey, cuando la masculinidad en sí misma se presenta como un problema, la implicación es que la solución es la emasculación. En palabras más sencillas, desvirilizar a los hombres. El resultado, mis hermanos y mis hermanas, yo creo que está a la vista. Estamos en una generación de hombres que, en lugar de ejercer su liderazgo servicial y amor sacrificial que la Biblia llama a mostrar, se sienten paralizados. Me llamó la atención que una feminista como Camille Paglia reconoce que ese, y cito, que ese rencor molesto contra los hombres ha sido una de las características más desagradables e injustas del feminismo de la segunda y la tercera ola. Y luego añade, escuchen hermanos, escuchen esta cita de una feminista. Esta mujer no es creyente. Cuando una cultura educada denigra rutinariamente la masculinidad y la hombría, las mujeres se quedarán perpetuamente atrapadas con chicos que no tienen ningún incentivo para madurar o para honrar sus compromisos. Nosotros estamos viviendo en una época donde la adolescencia termina como a los 35 más o menos. Niños de 35 años que se pasan la vida jugando videojuegos, brincando de un trabajo a otro, no se quieren casar, no quieren compromiso. Bueno, ahí hay lo que vemos, el fruto del feminismo radical del que hablaremos en la última conferencia. Mis hermanos, necesitamos regresar de nuevo al diseño original de Dios. Esto es urgente para ver cómo luce la verdadera masculinidad del líder siervo que protege, cuida y guía a los suyos en las diferentes responsabilidades en las que Dios colocó a los hombres. Dios nos colocó en diferentes responsabilidades, y eso es precisamente lo que quiero que hagamos en la presente conferencia. En el tiempo que nos resta, apenas estoy introduciendo cómo luce un hombre verdaderamente masculino en el trabajo, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Así que veamos en primer lugar cómo luce un hombre verdaderamente masculino en el trabajo. Ayer veíamos que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén como su administrador. Adán tenía un trabajo que hacer en un lugar específico para la gloria de Dios. Volvamos otra vez a Génesis capítulo 2. Dice en el versículo 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y ahora escuchen: ni había hombre que labrase la tierra. Se necesitaba un hombre que cultivara y cuidara el huerto, alguien que sacara de la tierra todo su potencial. Versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Se dan cuenta? En el mismo proceso de creación del hombre, él queda identificado con la esfera de su trabajo. Él fue creado del polvo de la tierra, la misma tierra que él debía cultivar y que él debía proteger. Versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Recuerden que ayer les decía que el hombre fue creado fuera del jardín. Bueno, Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase.
La creación que nuestro bendito Dios hizo está llena de un enorme potencial, pero es responsabilidad del hombre extraer de ella el máximo de sus beneficios. De manera que Adán necesitaba el jardín necesitaba a Adán. Allí fue puesto para hacerlo florecer, para guardarlo, para cuidarlo. Adán debía plantar semillas, podar ramas, excavar, extender el jardín hasta cubrir el planeta completo para la gloria de Dios. La intención original era que el Edén cubriera todo el planeta, y eso requería del trabajo del hombre. Las plantas del huerto estaban a disposición de Adán, pero los frutos no iban a caer solos del árbol. Él tenía que trabajar para cosecharlos. Es por eso que cuando Adán pecó, Dios lo castigó justamente en el área que le había encomendado, la administración de la tierra. Vean otra vez, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense, mis hermanos, que Dios no maldijo el trabajo. ¿Se dieron cuenta? Dios maldijo la tierra. La tierra. El trabajo en sí no es un castigo. El trabajo no es una maldición. Fue parte del plan de Dios desde el principio. Lo que cambió después del pecado, de la entrada del pecado, fue que el trabajo se volvió más difícil y se volvió más frustrante. Vamos a tener que ganarnos el pan con el sudor de la frente, aunque trabajemos en una oficina con aire acondicionado. Eso es parte de la maldición. Cada tipo de trabajo tiene sus retos, pero sigue siendo parte del llamado de Dios para nuestras vidas. En el año 2013, Gallup hizo una encuesta en los Estados Unidos de Norteamérica, y el 70% de los norteamericanos dijeron no sentirse recompensados por sus trabajos, y solo entre un 20 y un 30% afirmaron encontrar inspiración en lo que hacían día tras día. Y yo te pregunto, ¿tú te identificas con cuál de los dos grupos? ¿Con el 70% que está frustrado en el trabajo, o con el 20 o 30% que se siente contento de levantarse por la mañana para irse a trabajar? Déjame compartirte, si estás en ese 20% o en ese 30%, déjame compartirte el secreto del contentamiento en el trabajo. Hay un libro escrito por Patrick Morley, precisamente el prólogo lo escribió R.C. Sproul. Se titula El hombre frente al espejo. Y él dice que hay dos cosas fundamentales que debemos hacer para encontrar propósito y satisfacción en nuestro trabajo. La primera es que tenemos que redefinir nuestra ambición. Tenemos que redefinir nuestra ambición. En otras palabras, déjame hacerte una pregunta, hombre que estás aquí. ¿Cuál es tu verdadero objetivo en la vida? O sea, ¿qué es lo que te mueve a levantarte cada mañana? Porque si nuestra meta principal es simplemente ganar dinero o lograr reconocimiento, ascenso, vamos a terminar frustrados. Escribiéndole a los tesalonicenses, Pablo les recuerda en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 que nuestra meta en la vida es agradar a Dios. Y dice Pablo, aunque ustedes lo están haciendo ya, deben seguir animándose a crecer en eso más y más. Y luego Pablo da una lista de cosas específicas en las que nosotros debemos agradar a Dios. Y en el versículo 11 menciona el trabajo. Hombres, a Dios le agrada ver a un hombre trabajando. Tú quieres agradar a Dios, no simplemente debes cuidarte de los pecados extraordinarios, sucios, depravados.
Tienes que trabajar, dice Pablo, haciendo con tus manos, siendo responsable, siendo excelente en lo que hace. A Dios le agrada ver un trabajo bien hecho. A Dios le agrada ver a un hombre trabajando. Pero no solamente debemos redefinir nuestra ambición. Es necesario recordar quién es nuestro jefe primario. Tú quieres no estar frustrado en el trabajo. Recuerda quién es tu jefe primario. Si yo les preguntara en esta mañana, ¿cuántos de ustedes quisieran ser sus propios jefes? Probablemente muchos levantarían la mano. Pero déjame decirte algo. El jefe que tú necesitas no eres tú. El jefe que tú necesitas, que realmente necesitas, es el que ya tiene y se llama Dios. Ese es tu jefe. Pablo le dice a los siervos de Colosas en el capítulo 3 y por extensión a todos los trabajadores cristianos que no deben trabajar como quien quiere quedar bien con su supervisor, sino con sinceridad de corazón, sabiendo que en última instancia, dice Pablo, es a Cristo el Señor a quien servís y es de Cristo el Señor de quien ustedes recibirán la recompensa. Yo me pregunto cuando leo ese pasaje, ¿qué pasaría si miles de empleados cristianos se levantaran cada lunes para comenzar la semana pensando, wow, esta semana voy a trabajar para Jesús? En serio, ¿qué pasaría? ¿Cómo cambiaría eso nuestro trabajo? Si nosotros pensáramos cada mañana cuando salimos de casa, voy a trabajar para Jesús, no para mi jefe inmediato, no solo para pagar las cuentas al final de mes o para ganarme un ascenso, sino para servir al Señor que me salvó con su sangre y que me ha encomendado este trabajo como una plataforma en la que brille su gloria. No voy a pedirte que levantes la mano, pero ¿cuántas veces tú has pensado así cuando sales de casa? Un lunes en la mañana. ¿O qué pasaría si miles de jefes cristianos salieran de sus casas pensando, hoy voy a dirigir mi empresa como un mayordomo del Rey de Reyes bajo los principios establecidos por Él en su palabra? Porque jefes, ustedes tienen el mismo jefe que tienen vuestros empleados y se llama Jesús. Lean Colosenses capítulo 4 versículo 1. No es para hacer dinero simplemente que tú eres jefe. Es para reflejar el carácter de Dios en la manera como tú tratas a tus empleados, en la manera como tú manejas tus recursos, en las decisiones que tú tomas para la empresa. Tú tienes un jefe. Ya sea que trabajes como empleado o que estés al frente de una compañía, tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Sí, tendrá su cuota de problemas, tendrá su cuota de frustraciones, pero tiene que hacerse bien. Mi padre nos decía constantemente cuando éramos pequeños, a mí no me importa si al final ustedes terminan siendo zapateros, pero asegúrense de que en la cuadra donde ustedes trabajan no hay un mejor zapatero que tú. Es que lo hagas bien. Hombres cristianos, la vagancia, el trabajo a medias, el trabajo mal hecho, el camino más fácil, el pasarte horas de tu trabajo chequeando Facebook, TikTok e Instagram, no es propio de un hombre cristiano. La verdadera masculinidad es laboriosa, es responsable, es diligente y comprometida con la excelencia en todo lo que haces. ¿Y sabes quién es tu modelo? Se llama Jesucristo. Él es el hombre perfecto. Aquel que, sabiendo que el trabajo que se le había encomendado iba a terminar en una cruz, nunca miró atrás, porque siempre quiso hacer la voluntad de su Padre. Miren, esto es tan importante, y aquí lamentablemente voy a tener que matarle la esperanza a muchos. Esto es tan importante que aún cuando lleguemos al cielo seguiremos trabajando. Hay personas que creen que en el cielo
tiene una visión como muy abstracta del cielo. Es que vamos a estar todos con una bata blancas, saltando de nube en nube. Y la única preocupación va a ser que no se nos caiga el arpa. Mira, no, el cielo no es así. ¿Tú recuerdas las parábolas de las 10 minas en Lucas 19? Dice que un hombre noble se va lejos y antes de partir deja a sus siervos una mina a cada uno. Una mina era el equivalente a 6 meses de trabajo para que ellos administraran la mina. Cuando el noble regresa, le pide cuentas. Uno de ellos había ganado 10 minas y el noble le dice: está bien, buen siervo. Lucas 19:17. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Yo no sé exactamente qué implica eso. Otro había producido 5 minas y recibe autoridad sobre 5 ciudades. De nuevo, no sé lo que eso implica, pero una cosa sí sé: eso implica trabajo. En otras palabras, ¿se dan cuenta cuál es la recompensa que Cristo nos dará por un trabajo bien hecho aquí en la tierra? Más trabajo. Esa es la recompensa. Cualquiera pensaría: llegó las vacaciones. No, Cristo no promete vacaciones. Cristo promete una promoción. Te van a ascender para que trabajes mejor. Claro, no va a haber frustración en el cielo. Vamos a trabajar con gozo. Vamos a cantar mientras trabajamos, adorando al Rey de Reyes. Es un trabajo diferente, pero es trabajo. Nuestra recompensa en la gloria será servir más cerca de nuestro Señor en su reino eterno, con nuevas responsabilidades y mayor plenitud. Es la misma enseñanza que encontramos en la parábola de los talentos, Mateo 25. Al siervo que invirtió sus 5 talentos y ganó 5 más, el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te das cuenta, querido hermano? Tu trabajo importa, no solo en el presente, sino también en la eternidad. Trabaja hoy con los ojos puestos en Jesús, sabiendo que un día estarás con Él y que lo servirás con toda tu capacidad, sin cansancio, sin frustración, en el gozo pleno de su presencia. Yo espero que este próximo lunes te levantes de la cama con una sonrisa. Había una canción de los Carpenters que decía: rainy days and Mondays make me sad. Los días lluviosos y los lunes me ponen tristes. Yo espero que tú no cantes esa canción el próximo lunes. Pero la verdadera masculinidad no debe reflejarse únicamente en el trabajo, sino también en el hogar. La verdadera masculinidad tiene que reflejarse en el hogar. Como vimos en la conferencia anterior, Dios creó al hombre y a la mujer con igual dignidad, pero con roles distintos que se complementan. Somos complementaristas. Al hombre le confirió el liderazgo en el hogar, no como un privilegio egoísta, sino como una responsabilidad amorosa y sacrificial. Hombres, nosotros somos líderes siervos como nuestro Señor. Y es precisamente ese diseño divino el que hoy está siendo atacado fuertemente. Vivimos en una época que ha convertido la masculinidad en un blanco y el liderazgo masculino en un problema que debe ser erradicado. Pero ¿saben qué? El problema no está en el liderazgo, el problema está en la ausencia de liderazgo bíblico. Y cuando eso falla, el vacío se llena con una masculinidad distorsionada o con el rechazo de la masculinidad misma. Dios preparó a Adán para ser un líder antes de crear a Eva. ¿Oyeron eso, solteros? Tú tienes que comenzar a trabajar en eso ahora, antes de casarte. Y eso no se hace jugando videojuegos cuando tienes 35 años. Hasta se ha acuñado un nuevo término: adultecentes.
No, siendo adultecente no te vas a preparar para el matrimonio. Fue Adán a quien Dios le dio el mandato del huerto. Eva no estaba allí. Fue Adán a quien se le dijo que no debían comer del árbol prohibido. ¿Y qué debía hacer él cuando crearan a Eva? Bueno, él debía enseñar, pastorear y proteger a su mujer. Y todo eso fue antes de la caída. Eso no fue una consecuencia del pecado, sino parte del diseño de Dios. Hay personas que piensan que el trabajo en el hogar y afuera es una maldición. En el pueblo donde yo nací, en la República Dominicana, había un señor que decía: para mí el domingo es un día tan sagrado que yo lo celebro 3 días antes y 3 días después. No trabajaba el tipo. Y cuando Dios le dio esa responsabilidad al hombre y vio todo lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. Es bueno en gran manera que el hombre sea hombre. Es bueno en gran manera que el hombre sea el líder de su hogar. No hay nada opresivo en ese orden divino. No hay nada indigno para la mujer. Es un reflejo del carácter sabio, bondadoso de nuestro Creador. Es por eso que después de la caída Adán tuvo que rendir cuentas primero. ¿Se dieron cuenta en Génesis 3? ¿A quién llamó Dios primero? No es porque Eva no tenía responsabilidad por su pecado, pero Adán era la cabeza. Él debía cuidar, él debía proveer, él tenía que proteger y falló. Querido hermano, si tú eres un hombre casado, tú eres el pastor de tu hogar. Tú eres el responsable primario de tu esposa, de tus hijos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pablo dice en 1 Corintios 14:34, dice que si alguna mujer tiene algo que preguntar porque no entendió el mensaje que dio el pastor, que le pregunte al marido en casa. ¿Estás tú preparado para responderle? Yo no entendí qué fue lo que quiso decir el pastor. Bueno, mi amor, yo tampoco, pero te prometo que lo voy a averiguar porque esa es mi responsabilidad. Eso no significa que tienes que saberlo todo, hacerlo todo, pero sí significa que eres tú el que debes tomar la iniciativa en las cosas que más importan. La verdadera masculinidad no se define por la rudeza ni por el éxito económico. La verdadera masculinidad se define por el compromiso de liderar con humildad, de proveer con diligencia y de guiar espiritualmente a tu familia con la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser un hombre verdaderamente masculino, no un macho man. No queremos más machos. No necesitamos más machos en América Latina. Necesitamos más hombres. Qué raro que las hermanas no dijeron amén. Ahora, si tú estás aquí hoy en la mañana y estás oyendo todo esto y sientes el peso de tu responsabilidad y sientes también tu insuficiencia, tal vez viniste de un hogar donde nunca tuviste ese modelo masculino piadoso, o quizás has cometido errores y piensas que ya es tarde para ti. Déjame recordarte que no se trata de tu capacidad, se trata de la gracia de Dios en ti. ¿Recuerdan lo que veíamos ayer, Tito 2? Porque la gracia de Dios ha venido para entrenarnos, para enseñarnos. En Cristo, mi amado hermano, tenemos todo lo que necesitamos para crecer, para restaurarnos, para guiar. No tienes que ser perfecto, nadie es perfecto, solo Jesús. Solo tienes que estar presente, dispuesto y dependiendo del Señor. Tienes que estar ahí en tu casa. Y si eres soltero, repito, no pienses que este llamado no es para ti. Recuerda que Dios llamó a Adán a liderar antes de casarse. Soltero, este es el tiempo para prepararte. Este es el tiempo para crecer. Este es el tiempo para servir con fidelidad donde quiera que estés. La masculinidad piadosa no comienza con el matrimonio. Comienza cuando asumes con seriedad tu llamado como hombre hecho a la imagen de Dios. Imagínate
lo que Dios puede hacer si miles de hombres en nuestra generación abrazaran esta enseñanza con toda convicción. ¿Qué pasaría? Hogares donde los esposos lideran con amor. A los esposos les fascina Efesios 5:22. Casadas, están sujetas a vuestros maridos. Ese es el único texto que se saben de memoria. Lo que no se dan cuenta es que, voy a decir algo muy profundo, espero que hayan dormido bien, que estén despiertos. 5:22, Efesios 5:22, está antes de Efesios 5:1. Profundo, ¿verdad? ¿Y saben qué dice Efesios 5:1? Que nosotros debemos andar en amor como Cristo nos amó. Luego, por lo tanto, el mandato de Dios a las esposas, no a ti no se te ha mandado que sometas a tu mujer. De hecho, hay un solo texto en la Biblia donde alguien ordena a los hombres que sometan a sus mujeres. Lo dijo Asuero en el tiempo de Esther. Lean Esther capítulo 1 versículo 22. Eso viene de un hombre pagano, no de la Biblia. Al hombre no se le manda someter a su mujer. Al hombre se le manda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y santificarla por medio del lavamiento de la palabra de Dios. Ese es el llamado. Las esposas se someten, ellas se someten. Tú no las sometes, tú las lideras con amor, que es muy diferente. Líderes que oran con sus esposas, padres que instruyen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. De ellos saben que en Efesios 6, capítulo 6, versículo 4, donde dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra padres allí no es la palabra genérica que se usa en griego para progenitores, es la palabra pater que habla a los hombres. Está diciendo: padres, varones, masculinos, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es tu responsabilidad. Líderes que no huyen de los conflictos. Hay hombres, a veces los veo en la iglesia y digo: ay. Ellos están socializando con los hermanos y la esposa viene detrás con un niño cargado, el bolso. No, eso no es lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando suene un ruido en tu casa a las 2 de la mañana, no despiertes a tu esposa para que vaya a ver. Ese es tu problema, mi hermano. Ese es tu problema. Es esa clase de masculinidad que refleja a Cristo. A Cristo. Es esa clase de liderazgo que transforma familias y que el mundo necesita ver desesperadamente. Pero la verdadera masculinidad, yo no sé por dónde ando, pero la verdadera masculinidad no solo debe reflejarse en el trabajo y en el hogar, sino también en la iglesia. La verdadera masculinidad debe reflejarse en la iglesia. Y de nuevo tenemos que volver al orden creado por Dios en el huerto del Edén, porque según Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, a partir del versículo 11, ese orden no solo tiene implicaciones para el hogar, ese orden tiene implicaciones para la iglesia. Pablo dice: yo no permito a la mujer enseñar, yo no permito a la mujer ejercer dominio en la iglesia, porque ese es el trabajo que Dios le dio al hombre, porque Adán fue formado primero. No es un asunto cultural. Ahora las feministas evangélicas, porque hay feministas evangélicas, nos quieren hacer creer que el problema que había en Éfeso, 1 Timoteo, era un problema cultural. No es un problema cultural, es un asunto teológico. En su infinita sabiduría, Dios ordenó las cosas de esa manera para reflejar algo de sí mismo en la iglesia. Impresionante. El orden creacional es teología viviente. Recuerden el texto que citamos ayer en 1 Corintios capítulo 11 versículo 13. 3. Cristo es la cabeza de todo hombre y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. El hombre es la cabeza de la mujer
Cristo es la cabeza del hombre y el Padre es la cabeza de Cristo. Y eso no denigra a Cristo. Este orden trinitario debe verse en la iglesia a través del liderazgo masculino. De hecho, en 1 Timoteo 3 y Tito 1, donde se da la lista de requisitos para los pastores, obispos, es lo mismo, pastores, obispos, ancianos. Esta lista, lo único que tiene de extraordinaria es que no tiene nada de extraordinaria. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué se requiere del hombre que debe ser pastor? Que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se dan cuenta? Es carácter. Mis hermanos, aparte de la capacidad para enseñar, todo lo que Pablo menciona es el fruto de una vida piadosa. Eso nos dice que el liderazgo en la iglesia no está reservado para hombres con dones espectaculares, sino para aquellos que reflejan a Cristo en su carácter. No todos los hombres piadosos deben ser pastores, ni diáconos, pero todos deben aspirar a esa clase de madurez. Todos. Y todos deben estar dispuestos a servir. Ese servicio no es una carga, es un glorioso privilegio, porque servir en la iglesia es seguir los pasos de aquel que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Has pensado en el hecho de que cuando sirves en la iglesia estás reflejando a Jesús? Cristo no lideró desde un trono, sino desde una cruz. De manera que el liderazgo cristiano no se define por tomar el control, sino por una vida de servicio sacrificial. Hombres, la verdadera masculinidad se manifiesta en la iglesia cuando hay un deseo genuino de ver a otros crecer en la fe. Cuando servimos sin esperar reconocimiento. Todo hombre en la iglesia debería estar involucrado en algún tipo de servicio. Todo hombre. Ya sea enseñando, discipulando, animando a otros o simplemente ayudando en lo que se necesite. ¿Tú sabes cuál es tu don? Todos tenemos dones. Somos un cuerpo. Dones para servir al Señor. No estoy hablando de dones extraordinarios, estoy hablando de dones ordinarios. ¿Cuál es tu don? Pastor, yo no lo sé. Ok, déjame darte el secreto de reconocer y descubrir tu don. Involúcrate en todo lo que puedas hacer en la iglesia. Y haciendo en la iglesia vas a descubrir en qué eres bueno, en qué Dios te usa y en qué no. No, yo quiero predicar. No, a veces Dios nos coloca en el cuerpo como el dedo gordo del pie derecho. Nadie te ve, pero Cristo te ve. No tiene que ser predicando. Había un joven en una iglesia que decía a Howard Hendricks: yo quiero predicar, pastor, yo quiero predicar. Lo que han leído algún libro de Howard Hendricks, saben que era una persona muy ocurrente. Y ya finalmente Hendricks le dijo: mira, yo no sé si Dios te ha dado el don de predicar, pero a mí no me ha dado el don de oírte. No tiene que ser predicando. Cuando una iglesia está llena de hombres como los que hemos descrito, hombres que lideran con humildad, hombres que sirven con alegría, hombres que reflejan a Cristo en su conducta, esa iglesia, escúchenme, esa iglesia se convierte en una apologética viviente del evangelio. Allá afuera hay un mundo que desprecia la masculinidad bíblica. Ese mundo allá afuera, mis amados hermanos, necesita ver hombres que en lugar de competir por el poder, compiten por servir más, amar más y por parecerse más a Jesucristo. Ese es el llamado glorioso que Dios nos ha hecho.
Liderar con gracia, servir con gozo, reflejar en la iglesia al Cristo que nos salvó con su sangre y que ahora nos llama a ser como Él. Pero la verdadera masculinidad, y créanme que ya estoy terminando, no solo debe reflejarse en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, sino también en el mundo. En el mundo. El Señor nos llama a ser sal y luz de la tierra. Sal y luz. Como hombres cristianos debemos vivir de tal manera que nuestras vidas apunten a Cristo, mostrando al mundo un modelo de integridad, de justicia, de amor. La verdadera masculinidad defiende la verdad, actúa con justicia, se compadece del débil, se compadece del necesitado. Yo no estoy hablando aquí de justicia social. No, yo no estoy hablando de justicia social. Estoy hablando de compasión, la compasión que exhibió Jesús. La verdadera masculinidad rehúsa amoldarse a este mundo, vive bajo el señorío de Cristo, no solo en la iglesia, sino en todos los aspectos de la vida pública y privada. En resumen, no estamos llamando a los hombres a ser lo que no son, sino a redimir lo que el pecado ha distorsionado. Lo que Dios diseñó como fortaleza, protección, iniciativa, liderazgo piadoso, el pecado lo convirtió en dureza, abandono y abuso. Mi hermano, ¿cómo te ve tu esposa? ¿Como un líder, siervo, amoroso? ¿Cómo te ven tus hijos? Una niña de 6 años le dijo a la profesora de escuela dominical: yo quisiera vivir en la iglesia. Y la profesora le dijo: ¿por qué? Porque aquí mis padres son tan amables. Qué triste, qué triste. Una cara en la iglesia, muy diferente en la casa. Mis hermanos, la gracia de Dios no nos castra, nos redirige. No nos hace menos hombres, nos hace hombres verdaderos. No se trata aquí de eliminar la fortaleza del hombre, sino de consagrarla. ¿Has pensado en eso? Consagrar la fuerza que Dios te dio como hombre. Ponerla bajo el señorío de Cristo para el bien de otros. No necesitamos menos masculinidad, necesitamos más. Pero una masculinidad definida conforme al diseño original de Dios. Una brevísima palabra para concluir. Hombres, si al escuchar estas cosas te has sentido convicto de pecado, recuerda el Evangelio. Es importante que recuerdes el Evangelio. No es tu masculinidad lo que te justifica, es Cristo. Es Cristo. Así que al escuchar estas cosas, no trates de justificarte delante de tu propia conciencia o delante de tu esposa o delante de la iglesia. No necesitamos justificarnos porque ya fuimos justificados por Jesús. Si tus faltas han sido expuestas al escuchar estas cosas, mi hermano, varón, hombre, masculino, no te quedes ahí postrado, aplastado por el peso de tu culpa. Ven de nuevo delante del Señor, amparado en su promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En dependencia de su espíritu y con los ojos puestos en Jesús, el verdadero hombre, sigue corriendo la carrera. Mi hermano, no desmayes, que su gracia estará siempre disponible para ti cuando necesites perdón y restauración. Oh, que el Señor nos conceda la gracia de vivir como hombres
según su corazón, reflejando la verdadera masculinidad bíblica en todas las áreas de nuestra vida, para la gloria de su nombre, para el bien de nuestra familia, para el bien de la iglesia y para el bien del mundo entero. Que el Señor bendiga su palabra.